Hola. Sorprendí a un extraño besando a mi esposa en su evento de trabajo. Su reacción me dejó sin palabras. Te equivocas. Fue todo lo que dijo. Ni un lo siento, ni un espera, ni siquiera un no es lo que parece. Me miró a los ojos, se ajustó el collar como si acabara de interrumpir su pedido para la cena, y lo dijo de nuevo. Esta vez más bajo. Te equivocas. 2 palabras. Eso es lo que obtuve por 10 años de matrimonio. La música seguía sonando detrás de mí. Una especie de remix de reggaetón suave que ahora sonaba estúpido. Alguien se rió. Un corcho de champán saltó. Un camarero pasó rozándome con canapés de cangrejo. No podía moverme. Todavía sostenía la memoria USB. Esa estúpida memoria USB plateada, la que me hizo recoger de su escritorio en la oficina de casa esa mañana, porque la había olvidado y la necesitaba para una presentación de trabajo. La misma memoria USB que miré 2 veces, preguntándome por qué tenía un trozo de cinta de pintor azul en la parte de atrás que decía «fin de semana». ¿Qué demonios son los archivos que se etiquetan como fin de semana? Resulta que son del tipo que muestran a tu esposa en una habitación de hotel con su jefe. 3 habitaciones de hotel diferentes para ser específico. Cada video con su marca de tiempo. Cada archivo cuidadosamente nombrado como los capítulos de una novela corta. Triste bajo, sol tarde. Debería haberlos borrado, pero no lo hice. Los vi. Los vi todos y luego me subí a mi coche. Conduje directamente a la fiesta en la azotea de su empresa en Polanco y entré sin un solo plan en mi cabeza. Ni siquiera se inmutó cuando le mostré la memoria. Solo sonrió como si le hubiera traído un café con la leche equivocada. Te equivocas. Esa fue la 3.ª vez. Finalmente lo dije. Acabas de terminar nuestro matrimonio. Tomó un sorbo de su bebida. Mezcal, no vino. Podía olerlo. Inclinó la cabeza y luego se rió. Se rió. No de una manera cruel. No. Fue la risa que le dedicas a un niño cuando dice algo ingenuo. Lástima. Ese tipo de risa. Y fue entonces cuando lo dijo por 4.ª vez. Lento, deliberado, con una calma espantosa. Te equivocas. Terminó hace 3 meses. Y luego se alejó como si yo ya no fuera real. Se alejó directamente hacia él. Darío, su jefe, el hombre de los videos. El hombre que acababa de descubrir que no era solo su jefe. Era algo más, algo mucho peor. Pero eso aún no lo sabía. Esa parte vino después. Vino cuando conecté esa misma USB en mi propio portátil esa noche y encontré una carpeta oculta llamada Si lo encuentras. Lo que había dentro empeoró todo. Y me refiero a algo impensablemente peor. No dormí esa noche. Después de la azotea, conduje hasta que mis manos empezaron a acalambrarse en el volante. Ni siquiera recordaba cómo llegué a casa. Entré en nuestra cocina, encendí la luz y el zumbido de la nevera era lo más ruidoso del mundo. Todo parecía igual. El imán que decía «Elige la alegría». El reposacucharas de cerámica que compró en Oaxaca. Su jugo verde a medio beber todavía en la nevera, con una etiqueta que decía «No tocar», con un rotulador Sharpie. Dejé caer la memoria USB sobre la mesa como si fuera radioactiva. No podía dejar de repasar sus palabras. Te equivocas. Terminó hace 3 meses. ¿Qué significaba eso? ¿Se trataba de sus sentimientos? ¿Ya me había dejado emocionalmente? ¿O era otra cosa? ¿Algo factual? Abrí mi portátil. No quería volver a ver los videos, pero tenía que entender. Necesitaba saber si había algo más en esto. Y fue entonces cuando la vi. Una carpeta oculta ligeramente atenuada en gris, llamada Si lo encuentras. Casi no hice clic en ella. Parecía demasiado intencional. Como una trampa. Pero la curiosidad es más fuerte que la precaución cuando no tienes nada que perder. Dentro había 4 archivos, todos protegidos con contraseña, excepto uno. Un archivo de texto llamado Leer BTCXT. El corazón me latía con fuerza. No del tipo poético. Quiero decir,
realmente latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría mi comprensión de los últimos 10 años. Abrí el archivo. Si estás leyendo esto, Martín, ya has visto la superficie, pero no conoces el panorama completo. Crees que te traicioné y lo hice, pero no de la manera que crees. Y si quieres saber por qué, averigua la contraseña. Pista. Es el nombre del lugar que te dije que más odiaba. Se me secó la boca. ¿Qué demonios era esto? ¿Un juego? ¿Una confesión? ¿Una advertencia? Me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro se puso a toda marcha. Recordé una conversación de hace años en algún viñedo del Valle de Guadalupe. Dijo que odiaba la costa este. Demasiada humedad, demasiados bichos. Pero que realmente odiaba Villahermosa. Dijo que sentía como si el aire estuviera viciado y pesado. ¿Podría ser tan simple? Escribí Villahermosa. El primer archivo se desbloqueó. No era un video. Era un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada a alguien llamado D. D decía: la fase 2 comienza el viernes. Martín no sospecha nada. Nos aseguraremos de que encuentre la memoria después de la fiesta en la azotea. Avísame cuando el departamento legal dé el visto bueno. T. Se me revolvió el estómago. Fase 2. Legal. ¿Qué era esto? ¿Me estaba tendiendo una trampa? Probé la contraseña en el siguiente archivo y funcionó. Otro correo electrónico. Se quebrará. Tenías razón. Es débil cuando siente que alguien más mueve los hilos. Una vez que empieza a dudar de la realidad, entra en espiral. Usa eso. No se defenderá. Nunca lo hace. Eso me destrozó. Eso no era solo traición. Era crueldad calculada y documentada. Alguien me había estudiado como a una rata de laboratorio, y lo peor de todo, tenían razón. Estaba en caída libre. No estaba luchando. Estaba leyendo esto como un niño asustado escondido bajo una manta, esperando que el monstruo se vaya. Pero no cerré la carpeta porque en el fondo sabía que había más. Una razón, un plan, una verdad más grande. Y si había una fase 2, ¿qué demonios era la fase 1? Me quedé mirando la última línea de ese correo electrónico durante al menos 10 minutos. No se defenderá. Nunca lo hace. Resonaba en mi cabeza como si alguien sentado justo detrás de mí lo estuviera leyendo en voz alta. Casi podía oír su voz diciéndolo. Tranquila, clínica, distante. El tipo de tono que usarías para describir una muestra de laboratorio, no a tu marido. Cada célula de mi cuerpo gritaba que cerrara el portátil, que borrara todo, que me fuera a la cama y fingiera que las últimas 12 horas no habían ocurrido. Pero no podía. Ya no era solo traición, era algo más frío. Una actuación, una trampa. Traté de pensar lógicamente. Debía de ser Darío, su jefe. Pero ese correo, avísame cuando el departamento legal dé el visto bueno. No tenía sentido en el contexto de una aventura. Las aventuras no pasan por el departamento legal, a menos que no se tratara de romance en absoluto. Decidí investigar. Puede que sea un profesor de ciencias de buen corazón, pero sé cómo seguir un rastro. Busqué los metadatos de los correos electrónicos. La dirección del remitente estaba enmascarada, pero la IP se podía rastrear hasta una VPN de una empresa, una que no reconocí. Copié el dominio, abrí una pestaña privada y lo pegué. Se cargó una página corporativa simple. Estrategias Veritas, con un eslogan estéril debajo. Ingeniería conductual para los mercados del mañana. No tenía idea de lo que significaba, pero sabía una cosa. Teresa no trabajaba allí. Trabajaba para una firma de ecotecnología llamada Lumina. Esto era otra cosa. Profundicé más. Veritas tenía una lista de contactos de consultores clave. No había fotos, solo iniciales y roles. El corazón se me hundió cuando vi TM Consultora de Dinámicas Sociales, las iniciales de mi esposa. Hice clic, pero el enlace estaba restringido. Lo intenté de nuevo, sin acceso. Era como si el sitio supiera que yo no pertenecía allí.
Esa fue la primera vez que lo sentí. No desamor, no ira, sino miedo. Ese tipo de miedo frío que empieza en las entrañas y te sube por la espina dorsal. Si esto era real, si ella había estado trabajando con esta gente, entonces los últimos años de mi vida no eran lo que yo pensaba. Cada discusión, cada disculpa, cada momento aleatorio de distancia emocional, todo empezó a sentirse coreografiado. Y entonces recordé algo que dijo hace 2 meses, la noche en que tuvimos nuestra peor pelea. La había acusado de estar distraída, distante. Me dijo que estaba proyectando mis inseguridades y añadió, «Eres tan fácil de leer. Es casi injusto». En ese momento pensé que lo decía en un sentido de pareja, pero ahora, leyendo esos correos, me preguntaba si significaba algo literal. Abrí el tercer archivo de la carpeta esperando otro correo electrónico, pero no lo era. Era un archivo de audio, una grabación. Mi cursor se cernió sobre él durante mucho tiempo antes de que hiciera clic. El archivo comenzó con un zumbido débil, como si hubiera sido grabado en una oficina. Luego, la voz de Teresa, tranquila, profesional, precisa. Sujeto M ha entrado en fase reactiva total. Evitar la confrontación directa durante 72 horas. La perturbación emocional alcanzará su punto máximo entre las 38 y 50 horas. Se recomienda estímulo secundario para el colapso final. Sujeto M. Estaba hablando de mí. Sentí que se me apretaba la garganta. Mi propia esposa estaba llevando a cabo un experimento conmigo. Había otra voz en la grabación. Masculina, firme, segura. ¿Darío es consciente de lo que está sucediendo? No conscientemente, respondió ella. Lo interpretará todo como una traición emocional. Es más limpio así. Se me revolvió el estómago. Quería vomitar, gritar, destruir algo. Pero me quedé allí sentado, congelado, escuchando cómo describían mi vida como un conjunto de variables en una hoja de cálculo. La grabación terminó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente levanté la vista, el reflejo de mi cara en la pantalla del portátil ya ni siquiera se parecía a mí. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero la curiosidad volvió a ganar. Respondí con la voz temblorosa. «Martín», dijo una voz. Una voz de hombre tranquila, segura, familiar. «No se suponía que abrieras esos archivos todavía». La línea se cortó. Me quedé allí sentado en la oscuridad con el zumbido de la nevera y la pantalla del portátil brillando como un confesionario. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el teléfono. Lo recogí de nuevo, abrí mis mensajes y vi una nueva notificación. Era de Teresa. Una frase. «Por favor, deja de buscar. No es lo que crees». Pero después de todo lo que acababa de ver y oír, no me lo creí por un segundo. Y la peor parte, el mensaje se envió desde un número que no era el suyo. Lo primero que hice fue copiar el número. No estaba guardado en mis contactos y no era el suyo habitual. Sin foto, sin historial de conversación, solo ese mensaje en mi bandeja de entrada como una mina terrestre. «Por favor, deja de buscar. No es lo que crees». Lo miré fijamente el tiempo suficiente para que la pantalla se atenuara. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, pero algo en mí dudó. No sabía quién o qué contestaría al otro lado. En su lugar, abrí una herramienta de búsqueda inversa y lo tecleé. Los resultados volvieron en blanco, no como número no listado o privado. En blanco. Sin nombre, sin dirección, ni siquiera una compañía telefónica. Solo una línea de texto rojo en la parte inferior. Este número no existe en las bases de datos públicas. Fue entonces cuando empezó a sentirse menos como una traición y más como una trampa. Un diseño. Algo construido para desmoronarse exactamente de la manera en que lo estaba haciendo. Y la parte aterradora, no sabía cuán atrás se remontaba el diseño. Saqué mi viejo portátil, el que Teresa nunca tocaba. Quería rastrear todo. Correos electrónicos, marcas de tiempo de las fotos, incluso entradas de calendario.
Necesitaba saber si algo en mi matrimonio había sido real. Era lento, apenas mantenía la carga, pero aún así arrancó. Abrí nuestra unidad compartida en la nube. Retrocedí a través de 6 años de fotos y algo extraño me llamó la atención. Había lagunas, meses enteros que faltaban. No había Navidad de 2021, ni fotos de la boda de su hermana, ni del viaje a Tulum. Sabía que habíamos ido. Nos recordaba haciendo kayak y riéndonos de los mariscos, pero no había imágenes, ni videos, ni notas compartidas, como si los datos hubieran sido borrados selectivamente. Y luego, debajo de una de las carpetas de 2019, lo vi. Una subcarpeta titulada Copia Seguridad P, modificada hacía solo 2 semanas. Yo nunca la creé. Dentro había docenas de capturas de pantalla, mensajes, registros de llamadas, incluso historial de GPS. Todo de mi teléfono. El contenido era escalofriante. Notas que había escrito y borrado. Borradores de correos que nunca envié. Mensajes de voz que creía borrados. Entradas de diario privadas de una aplicación de notas que no había usado en años. Alguien había estado copiando todo, observando mis patrones, estudiando mis emociones en tiempo real. Y todo estaba respaldado bajo mi nombre. Fue entonces cuando algo hizo clic. Recordé la primera vez que conocí al colega de Teresa, Darío. Fue hace 4 años durante un retiro de la empresa en Cuernavaca. Solo había hablado con él durante 5 minutos, pero me había preguntado algo extraño. ¿Alguna vez te preguntas si la persona con la que estás solo está contigo, para ver qué pasa cuando te rompes? En ese momento pensé que era jerga corporativa filosófica, el tipo de tontería abstracta que dices mientras bebes cerveza artesanal carísima. Pero ahora me atormentaba. La cabeza me daba vueltas. Me levanté demasiado rápido y derribé una silla. El estruendo me sobresaltó, no solo por el ruido, sino porque sentí como si estuviera saliendo de una niebla. De repente vi mi apartamento como si fuera la primera vez. Nuestros libros, nuestros grabados en la pared, el tocadiscos que ya no usábamos. Y pensé, ¿cuánto de esto elegí yo? ¿Cuánto era mío? ¿Y cuánto fue colocado a mi alrededor como atrezo en un escenario? El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era del número secreto de Teresa. Era una notificación de correo electrónico. El asunto era solo una palabra. Detente. El cuerpo del correo contenía una dirección IP y un mensaje. Si sigues adelante, ya no podremos protegerte. Sin nombre, sin firma, sin pie de página. Copié la IP, la arrastré. Conducía a un servidor no listado alojado en Suiza. Alguna caja fantasma offshore con 0 registros de DNS. El tipo de cosa que usan los informantes y las agencias con presupuestos encubiertos. Lo miré fijamente hasta que me dolieron los ojos. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Qué querían decir con proteger? ¿Y de qué me estaban protegiendo? No sabía si estaba desentrañando una conspiración o si yo era la conspiración. Tampoco dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina hasta el amanecer, mirando una pared mientras la nevera zumbaba, y el mundo exterior seguía girando como si nada estuviera mal. Pero todo estaba mal, porque estaba empezando a creer que todo mi matrimonio, toda mi relación, había sido un largo experimento, un estudio de comportamiento, tal vez incluso una campaña de manipulación. Y si eso era cierto, había una última pregunta que tenía demasiado miedo de hacer. ¿Por qué yo? No sé qué me poseyó para buscarlo. Quizás fue el agotamiento, quizás fue el silencio del apartamento tan fuerte que parecía vivo. Llevaba despierto casi 40 horas, y la línea entre la claridad y la locura comenzaba a desdibujarse. Pero un pensamiento seguía abriéndose paso a la superficie. El hermano de Teresa, el fantasma en cada historia que nunca contó. Se llamaba Marcos. Solo lo conocí una vez, brevemente en nuestra boda. Había llegado tarde, se quedó 10 minutos y se fue sin despedirse. Teresa apenas le prestó atención. Cuando le pregunté después, lo despachó con un simple «No está bien». Nunca insistí. No me di cuenta entonces de que «no está bien»
podría haber significado algo mucho más extraño que una enfermedad. Empecé a rebuscar en viejos registros, desesperado por un rastro de él. Encontré una dirección antigua en un formulario de contacto de emergencia que Teresa llenó hace años. Conducía a un pequeño pueblo a unas 3 horas al norte, un lugar llamado Pino Alto. Ni siquiera aparecía correctamente en Google Maps, solo un punto en una carretera rural rodeada de nada más que bosques y el eco de su propio nombre. No le dije a nadie que iba. No había nadie a quien decírselo. El viaje fue interminable. Cada kilómetro sentía como si estuviera viajando más profundo, en alguna parte del mundo que no estaba destinada a ser encontrada. Los árboles se volvieron más densos, el aire más pesado, hasta que la señal de radio desapareció por completo. Me detuve en lo que pasaba por ser una calle principal, una gasolinera, un bar y una ferretería que parecía abandonada. Aparqué y le mostré la foto antigua de Marcos al cajero. El hombre entrecerró los ojos, se rascó la barba y dijo: ¿Te refieres al tipo que solía quedarse en el viejo molino? Le pregunté si todavía vivía allí. El hombre se encogió de hombros. Hace años que no lo veo, pero puedes intentarlo si tienes estómago para ello. El viejo molino se alzaba al borde de un lago cubierto de hiedra y silencio. Debería haberme dado la vuelta. Cada instinto gritaba que estaba entrando en algo que no podía entender, pero la curiosidad es un veneno cuando se mezcla con el desamor. Empujé la puerta. Crujió como algo advirtiéndome, y lo primero que noté fue el olor a papel. Papel viejo y húmedo, del que vive demasiado tiempo en la oscuridad. Había pilas de cuadernos, mapas y lo que parecían planos extendidos sobre un escritorio improvisado. Una máquina de escribir estaba en una esquina junto a una pared cubierta de fotos. Se me encogió el estómago cuando reconocí las caras en ellas. Teresa y yo. Nuestra boda. Nuestra casa. Incluso fotos mías dando clase. Unas que no sabía que existían. Alguien había estado documentando toda mi vida, hasta el más mínimo detalle. Oí movimiento arriba. Mi primer pensamiento fue correr, pero antes de que pudiera, una voz gritó: «Martín». Era la voz de un hombre. Ronca, inestable, pero de alguna manera familiar. Apareció lentamente. Alto, demacrado, con los mismos pómulos afilados que Teresa. Parecía que no había visto la luz del sol en años. «Sabía que vendrías con el tiempo», dijo. Su tono era plano, como si fuera un hecho, no una sorpresa. «Has empezado a verlo, ¿verdad? Las capas». Le pregunté qué demonios quería decir. Marcos esbozó una sonrisa delgada. «Veritas, no solo te estudiaron, te construyeron». Me reí no porque fuera gracioso, sino porque era lo único que podía hacer. ¿Construirme? ¿Qué significa eso? Siquiera le dije que estaba loco. Pero entonces abrió uno de los cajones y sacó un archivo. Mi nombre estaba impreso en la portada con letras negras y limpias. Sujeto M204. Ensayo de condicionamiento conductual. Dentro había páginas de gráficos de datos que rastreaban mis respuestas emocionales, mis tendencias en la toma de decisiones, incluso mis reacciones fisiológicas durante las discusiones. Había gráficos que mostraban picos en mi ritmo cardíaco correlacionados con momentos clave de mi matrimonio. Notas escritas con una caligrafía pulcra que reconocí al instante. Teresa M. El sujeto exhibe patrones de sumisión. Se recomienda la extensión de la fase. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Marcos siguió hablando, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si hubiera estado esperando años para soltarlas. Dijo que Veritas era parte de una rama de investigación de defensa que estudiaba la manipulación emocional a largo plazo, un programa destinado a probar los límites de la confianza, la lealtad y el colapso humano. Habían utilizado las relaciones domésticas como su campo de pruebas. Teresa no solo era parte de ello, era una de sus principales analistas. ¿Por qué yo?, pregunté apenas capaz de hablar. Los ojos de Marcos se suavizaron. «Porque eras perfecto para ello», dijo.
Empático, predecible. Tomas decisiones basadas en la culpa. Eras el sujeto de control. No podían permitirse perderte. No quería creerle, no podía. Pero los documentos en mis manos se sentían demasiado reales, demasiado específicos para ser ficción. Mi letra estaba allí, replicada en formularios que nunca llené. Mi firma aparecía en consentimientos que nunca firmé. Marcos me dijo que había una última pieza, algo llamado el archivo de reflejo. Dijo, si quieres la verdad, tendrás que encontrarlo tú mismo. Lo guarda cerca, dijo bajando la voz. Pero no en casa. Busca en algún lugar donde nunca esperaría que fueras. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, los faros de un coche destellaron a través de la ventana agrietada. Un coche se detuvo afuera. La cara de Marcos cambió al instante. Pánico. Pánico real. Tienes que irte, Martín. Ahora, si te encuentran aquí, se acabó. No entendía a qué se refería con ellos, pero cuando oí pasos afuera, pesados y sincronizados, no me quedé a preguntar. Agarré el archivo, salí disparado por la puerta trasera y corrí hasta que los árboles se tragaron el sonido de los motores de los coches. Cuando finalmente llegué a mi coche, temblando y sin aliento, me di cuenta de que mi teléfono no estaba. Y fue entonces cuando lo vi, una notificación brillando débilmente en la pantalla del tablero del coche. Era de nuevo del número secreto de Teresa. No deberías haberlo encontrado. El viaje de vuelta desde Pino Alto se sintió el doble de largo. Las carreteras se desdibujaron en una especie de gris entumecido, como si me moviera a través de estática, no de espacio. Mantuve un ojo en el retrovisor todo el tiempo. Ningún coche me siguió, al menos ninguno que notara, pero el peso en mi pecho decía lo contrario. Aferré la carpeta que Marcos me dio como si fuera radioactiva. No podía dejar de pensar en la forma en que había dicho, te construyeron. Sonaba demencial, como algo sacado de una mala película de espías. Y sin embargo, la carpeta no parecía ficción. Tenía detalles. Mi letra, mis gráficos de ritmo cardíaco, conversaciones transcritas de hace años, recuerdos en los que no había pensado en una eternidad, reducidos a puntos en un archivo. Ese tipo de detalle no proviene de la paranoia. Eso es documentación. Cuando llegué a mi apartamento, algo pareció fuera de lugar de inmediato. No fue dramático, ni ventanas rotas, ni una puerta abierta de par en par, pero estaba demasiado silencioso. No el tipo de silencio que notas cuando has estado fuera por un tiempo. El tipo que se siente como si alguien ya hubiera estado dentro y limpiado. Abrí la puerta y entré lentamente. Todo parecía casi exactamente igual, excepto que no lo era. Las pequeñas cosas estaban mal. El felpudo de bienvenida había sido girado en la otra dirección. Las filas de la estantería estaban perfectamente rectas, demasiado perfectamente. Mi taza de antes, lavada y seca. El reposacucharas desaparecido. No dije nada en voz alta, simplemente me quedé allí escuchando. El zumbido de la nevera había desaparecido. Me acerqué y me di cuenta de que había sido desenchufada y luego enchufada de nuevo. El reloj parpadeaba. Reiniciado. Alguien había cortado la energía. Corrí a mi habitación y abrí de golpe el armario. La caja donde guardaba mis viejos diarios, desaparecida. Revisé el cajón donde Teresa solía guardar viejas memorias USB. Todas se habían ido. Quienquiera que hubiera venido aquí no buscaba objetos de valor. Querían registros, historia. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando lo vi. Una nota pegada al espejo del baño. Una de esas notas adhesivas baratas de color amarillo pálido, escrita con una letra que se parecía casi exactamente a la mía. Casi. El Martín que crees que eres nunca existió. Déjalo ir. La arranqué del cristal y retrocedí fuera de la habitación con las manos temblando. Necesitaba salir, reagruparme, pensar en otro lugar. Agarré la carpeta de Marcos, la metí en mi mochila y me dirigí a la puerta. Fue entonces cuando lo vi. La puerta principal no estaba cerrada con llave.
Siempre cerraba la puerta con llave por costumbre, por ansiedad, memoria muscular, pero la cerradura estaba girada de lado, abierta. Y fue entonces cuando lo oí, no desde dentro del apartamento, sino a través de la pared del pasillo. Un golpeteo suave y rítmico, como pasos moviéndose lentamente desde la escalera, sin prisa, marcando el paso. Me deslicé por la salida trasera y corrí 5 manzanas hasta la estación de tren. No paré hasta que estuve a 3 barrios de distancia. Encontré una cafetería abierta 24 horas y me senté en la parte de atrás, donde nadie podía ver mi cara. Abrí la carpeta de nuevo con la esperanza de dar sentido a lo que Marcos me había dado. Pero ahora había algo nuevo dentro. Una segunda nota. Juro que no estaba allí antes. Estaba impresa, no escrita a mano. Ya no eres el sujeto, eres la variable. La leí 10 veces y todavía no podía decir si era una amenaza o una advertencia. Di la vuelta a la página y vi un número de teléfono, un prefijo local, sin nombre, solo una leyenda debajo. Ubicación del archivo de reflejo. Diga la frase. ¿Dónde nací? No llamé. Aún no. Simplemente me quedé mirando ese número como si fuera a cambiar por sí solo. La camarera me preguntó si quería café. Asentí, pero no lo toqué cuando me lo trajo. Mi mente daba vueltas demasiado rápido para pensar con claridad. ¿Qué era el archivo de reflejo? ¿Por qué Marcos dijo que Teresa lo guardaba cerca? ¿Y con quién se suponía que debía hablar? ¿Era una línea telefónica o algo más? Pero la verdadera pregunta, la que me atormentaba mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, no era sobre Teresa o Marcos o estrategias veritas. Era sobre mí. Porque por primera vez me di cuenta de algo que nadie quiere admitir en voz alta. No recordaba dónde había nacido, ni la ciudad, ni el hospital, ni siquiera el estado. Estaba en blanco. No llamé de inmediato. Esperé. Pasaron horas mientras estaba sentado allí en la parte trasera de esa cafetería, con los ojos pegados al número de teléfono en la parte inferior de la página, como si de mirarlo lo suficiente desapareciera y me diera una salida. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí paciente, sabiendo que cedería, y finalmente lo hice. Caminé 3 manzanas en dirección opuesta a casa. Encontré un callejón detrás de una tienda de segunda mano cerrada y marqué el número con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El teléfono sonó una vez, luego silencio. Ni un clic, ni un tono, solo silencio. Y luego una voz femenina tranquila. No era Teresa, no era alguien que reconociera. Diga la frase. Tragué saliva. Tenía la boca seca. Dudé. Luego lo dije lentamente, como si recitara algo que no se suponía que debía recordar. ¿Dónde nací? Hubo una breve pausa, luego un tono mecánico, luego una segunda voz masculina, distorsionada, tranquila. Sujeto M204, dijo. Solicitud reconocida. Acceso al archivo de reflejo concedido. Coordenadas enviadas. Clic. La línea se cortó. Un segundo después apareció un texto en mi pantalla con un pin de GPS y una ventana de tiempo de acceso de 2 a 3 a.m. Entrada única. Era poco después de la medianoche. El pin cayó en un lugar que no reconocí. Un lugar llamado Campus de Investigación Conductual de Río Rojo, a casi 2 horas al oeste de la ciudad. Lo busqué en Google, pero no apareció nada, excepto un sitio de salud pública archivado que no se había actualizado desde 2008. Una foto borrosa de un edificio de ladrillo sin señalización, sin nombres de personal, sin historia. Parecía borrado, desinfectado, olvidado a propósito. Robé una muda de ropa de un contenedor de segunda mano, envolví los documentos en plástico y alquilé un coche con un nombre falso. Sabía que si usaba mi identificación real, alguien, quizás Veritas, quizás peor, rastrearía el movimiento. Ya habían estado dentro de mi apartamento. Tenía que asumir que ahora siempre estaban vigilando. El viaje fue oscuro, neblinoso, y cada señal en la autopista parecía estar escrita en un idioma que solía conocer.
pero que había olvidado. Cuando finalmente llegué al desvío, casi me lo paso. Un camino agrietado y sin iluminar conducía a través de filas de árboles muertos, sin puertas, sin vallas, solo un sendero estrecho que parecía desvanecerse en la tierra. Exactamente a las 2:06 de la madrugada, entré en el aparcamiento. No había otros coches ni luces en las ventanas. El edificio en sí parecía abandonado, con ladrillos desmoronándose, hiedra asfixiando los lados, el tipo de lugar donde los niños se retan a pasar la noche. Pero la puerta de cristal se abrió cuando la toqué. No automáticamente. Estaba sin cerrar. Dentro el aire era cálido, limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado el olor del tiempo de las paredes. Las luces fluorescentes parpadearon en el pasillo a medida que entraba, cada una encendiéndose con un clic como si me guiaran hacia adelante. Las seguí. El pasillo se curvó 2 veces y terminó en una puerta pesada sin manija. A medida que me acercaba, siseó y se deslizó para abrirse. Una voz, la misma de la llamada, resonó por encima. Sujeto M204, por favor, mantenga la calma. Este es un entorno controlado. Entré y me encontré en una pequeña sala de observación. Paredes de cristal en 3 lados, monitores en la pared del fondo. En el centro, una única mesa de acero con una carpeta de manila encima. Un foco colgaba sobre ella zumbando débilmente. Me acerqué lentamente, cada músculo tenso, cada instinto diciéndome que corriera, pero abrí la carpeta de todos modos. Dentro había fotografías, docenas. Algunas las reconocí de niño, yo con mi madre, o quien yo pensaba que era mi madre, yo con un uniforme escolar que no recordaba haber usado nunca. Pero algunas eran diferentes, fotos mías de pie en habitaciones que nunca había visto, yo estrechando la mano de hombres de traje, yo durmiendo en lo que parecía una cama de hospital con cables conectados a mi cabeza, notas médicas en la pared detrás de mí, todas selladas con un código. M204, revisión alfa. En la parte posterior de la carpeta había una sola hoja de papel titulada Cronología narrativa del sujeto, bloqueo de integración de capa sintética. La primera línea decía: Fundamento de memoria iniciado en 1994, semilla de identidad inicial aplicada. Martín S., instructor de música, empático, de bajo riesgo. Parpadeé con fuerza. La releí. Se me heló la piel. Fundamento de memoria. Semilla. Mi vida era una narrativa, una construcción de diseño. Pasé a la segunda página y vi una lista de marcadores de relación. Cada momento importante de mi vida con Teresa estaba registrado. Fecha del encuentro, fecha de cohabitación, fecha de la primera discusión. Cada una seguida de una nota. Respuesta observada. Sumisa. El sujeto permanece inconsciente. Luego vi la entrada final. Brecha de protocolo activada. El sujeto ha alcanzado una conciencia parcial. La respuesta emocional ha superado la curva de predicción. Se requiere contención. De repente, uno de los monitores en la pared se iluminó. Mostraba una imagen de cámara de mí. En ese mismo momento, de pie en la habitación. Me giré y miré hacia arriba. La luz sobre mí se movió ligeramente. Me estaban observando ahora. La voz volvió. No mecánica, esta vez familiar. Me quedé helado. Martín, dijo, la voz de Teresa. Clara, tranquila, firme. No se suponía que encontraras este lugar, pero quizás es mejor que lo hayas hecho. Retrocedí de la carpeta, de los monitores, de su voz resonando a mi alrededor. ¿Querías la verdad? Dijo. Pues aquí la tienes. Una segunda puerta se abrió detrás de mí, silenciosa y lenta. Más allá, un pasillo más oscuro que el anterior. Atraviésala, dijo, y te mostraré dónde empezó todo realmente. Me paré en el borde del umbral, mirando hacia el pasillo, que no tenía luces, ni sonido, ni un final que pudiera ver. La voz de Teresa todavía resonaba en mis oídos. Atraviésala, y te mostraré dónde empezó todo realmente.
No estaba seguro de si caminaba hacia la verdad o hacia mi propia aniquilación. Quizás ambas cosas, pero después de todo lo que había visto, después de ser tratado como un archivo, un número, una variable, no podía dar marcha atrás. Necesitaba algo real, incluso si me destrozaba por completo. Caminé. El pasillo se sintió más largo de lo que era, y cada paso provocaba un débil clic resonante, como si estuviera cruzando un umbral invisible una y otra vez. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a otra puerta. Sin manija, solo un pequeño panel en el lateral. Se iluminó a medida que me acercaba, y luego, sin que yo tocara nada, se abrió. Lo que vino no fue lo que esperaba. Ni científicos, ni interrogadores, ni un laboratorio frío y blanco. En cambio, entré en una habitación iluminada por el sol. Sol real, no LEDs. Había ventanas reales ligeramente abiertas con el sonido de los pájaros afuera. Los árboles se mecían con la brisa, y el aire olía a primavera. Teresa estaba sentada en una silla junto a la ventana. No detrás de un cristal, no en una pantalla. Allí frente a mí, sin portapapeles, sin traje. Solo ella, la mujer que había amado y odiado, y que tanto había intentado entender. Levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, no había una mirada cautelosa ni actuación. Sus ojos estaban en carne viva. «Martín, siéntate», dijo suavemente. «Por favor». Lo hice, lenta y cautelosamente. «Nunca quise que encontraras este lugar», dijo con la voz temblando. «No porque quisiera mentirte, sino porque sabía lo que te haría, lo que me hizo a mí». No dije nada. Mis manos temblaban en mi regazo. «Empezó como un trabajo», continuó. «Mapeo conductual, modelado emocional. Fuiste elegido porque encajabas en un patrón. No débil, honesto. No ocultabas tus emociones, te apoyabas en ellas. Eso es lo que te hizo perfecto. Y se suponía que yo debía gestionar tu arco, verte crecer, fracturarte, adaptarte. Se suponía que tenías que quebrarme», dije. No era una pregunta, sino un hecho. Ella asintió, pero sus ojos no eran fríos. Estaban llenos de algo más ahora. Culpa, dolor. «Hice mi trabajo demasiado bien», dijo. «No solo te estudié, empecé a preocuparme de verdad. Eso no se supone que deba pasar». Tragué saliva. «¿Entonces qué? ¿Todo fue falso?» «No», dijo rápidamente. «Ese es el error que cometieron. Pensaron que si diseñábamos el amor sería controlable, pero no lo es. Nunca lo es. En algún punto entre los datos y los protocolos cruzamos una línea. Yo lo hice. Y para cuando me di cuenta, eras más real para mí que cualquier cosa en el programa». No sabía qué decir. La cabeza me daba vueltas. «Me dieron a elegir», susurró. «Borrarte y empezar de nuevo. O liberarte». La miré. «¿Liberarme?». Ella asintió. «Esta instalación no es una prisión, es una puerta. Una que la mayoría de los sujetos nunca alcanzan. Pero tú lo hiciste. Y eso significa que ahora puedes elegir». La pared detrás de ella se abrió. Más allá, la luz del sol entraba a raudales. Un estrecho sendero de tierra conducía a un bosque. En la pared lateral, una pantalla cobró vida. Mi antigua vida, mi apartamento, mi escuela, mis amigos aparecían como una presentación de diapositivas. «Puedes volver a esa vida», dijo. «Todo reiniciado. Sin más monitoreo, sin más variables, solo tú». «Oh», señaló hacia el sendero del bosque. «Puedes cruzar esa puerta y empezar de nuevo. No como Martín, no como el sujeto M204, como quien quieras ser. Un lienzo en blanco, sin implantes de memoria, sin estructura, sin diseño». La miré durante mucho tiempo. No como un sujeto, ni siquiera como un esposo, sino como alguien que una vez, quizás todavía, la amó. No por lo que se suponía que debía ser, sino por quién se convirtió cuando los guiones se desmoronaron. Me levanté. «Te perdono», dije. «No por el experimento, sino por no haberlo detenido antes». Ella lloró entonces. No en voz alta,
solo unas pocas lágrimas que no intentó ocultar. Gracias, susurró. Es más de lo que merezco. Caminé hacia la luz del sol, hacia el sendero abierto, y justo antes de cruzar el umbral, me di la vuelta. Si me construyeron, dije, hicieron un trabajo terrible, porque todavía creo en el amor desordenado, doloroso y real. Ella sonrió a través de las lágrimas. Entonces, quizá fracasaron de la mejor manera posible. Y di un paso hacia la luz, sin más números, sin más archivos, sin más condicionamiento. Adiós.